Alejandro, Trinidad, damos inicio a esta charla. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a todos los profesores que van a participar hoy día, en particular a Alejandro Palacio y también a Trinidad Valdés, que van a hacer posible esta charla. Y desde luego a todos los alumnos que se han motivado para participar en esta importante exposición. Y bueno, les comento de qué se trata. La Escuela de Ingeniería Comercial ha decidido iniciar este ciclo de charla sobre sostenibilidad y marketing. ¿Y por qué sobre sostenibilidad y marketing? Porque es una de las áreas prioritarias de desarrollo académico de la Facultad de Economía y Negocios. Eso por un lado. Por lo tanto, creemos como facultad que es absolutamente necesario que todos los alumnos que están ya muy pronto a salir, ¿no es cierto?, manejen los conceptos de sostenibilidad, porque hoy día esta actividad es inherente al desarrollo de cualquier ingeniería comercial. No es una actividad periférica a la estrategia de la empresa, es parte de la estrategia de la empresa. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, nos parece fundamental y la verdad que felicito a todos aquellos que están presentes hoy día y que lograron captar la importancia de esta temática. Hoy día, el primer expositor de esta charla es Alejandro Palacios Struman. Alejandro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en sostenibilidad corporativa en Reino Unido. Además, es gerente de sostenibilidad y proyectos de Kitchen Center. También es profesor, obviamente, de la universidad y director del Centro de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios. Esa es la presentación. Solamente les quiero comentar algo mecánico. Va a estar abierto el chat de preguntas para los que estimen o tengan alguna inquietud. Los audios están silenciados por razones obvias, ¿no es cierto? Y yo diría que eso es parte de la introducción. Por mi parte, le agradezco mucho a todos nuevamente y no sé, Trinidad, si tú quieres comentar algo o partimos al tiro con Alejandro. No, partamos nomás. Bien, desde el punto de vista del tiempo, la charla que tiene programada Alejandro son aproximadamente 40 minutos, después viene la parte de preguntas y ahí estaríamos clausurando. Bien, Alejandro, todo suyo, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carlos y Trini. Quería primero chequear si todos me escuchan bien. Ahí pueden ponerme en el chat si están escuchando bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Bueno, lo segundo, bueno, lo que ya lo dijo Carlos, pero me interesaría, a ver, yo no sé si ven bien la presentación, porque a mí se me abre el chat, déjenme borrar la... No sé si están viendo también la... Carlos, ¿me ayudas? Si se ve lo... Porque a mí me sale como la barra de menú de Zoom. Yo uso más Meet, no soy usuario de Zoom. Entonces no sé si ven la presentación o ven la barra de Zoom. Trini, ¿me ayudas? ¿Me contestas, please? Solo la presentación. Se ve solo ya. la presentación. Todo bien. Ya, buenísimo. Ya, qué bueno. Ya pues, vamos a partir. Les doy la bienvenida a esta primera charla que va a hablar de sostenibilidad y marketing. Vamos a hacer una charla introductoria. A ver, déjenme tratar de achicar el chat, que como les digo, ahí sí. Vamos a hablar primero de un tema un poco más general. Este es un ciclo de 3 charlas y esta primera charla va a abordar desde el punto de vista más estratégico el tema de la sostenibilidad corporativa, es decir, cómo la sostenibilidad se involucra con la estrategia empresarial. ¿Ya? Y ahora no me avanza la presentación. Ahí está, ya. Bueno, ya me presentó Carlos, pero yo les quiero hablar un poquito más de mí. Yo obviamente me llamo Alejandro, soy marido de Alejandra, eso siempre es anecdótico, y tengo una hija de 1 año y medio que se llama Lucía, y también viene un niñito en camino que se va a llamar Ismael. Yo me declaro sostenibilista. ¿Qué es esto? Eso es cuando, digamos, uno hablaba de la filosofía, que uno tenía cierta tendencia filosófica, uno podía ser
no sé, de Sócrates, de Platón, yo me declaro por la filosofía de la sostenibilidad, que ahí les voy a contar un poco qué es. Y también otra anécdota también es que soy runner, como hoy día tengo una hija chiquitita, me levanto casi todos los días a las 5:30 de la mañana y salgo a trotar a las 6, es mi único momento libre, así que ahí aprovecho ese espacio para poder relajarme, pensar, etc. Como les dijo Carlos, yo trabajo en una empresa que se llama Kitchen Center, que vende equipos de cocina, somos uno de los líderes acá en el mercado nacional. También tenemos presencia en Perú y nos estamos expandiendo a otros lugares de América Latina. Ahí, digamos, llevo a la práctica, digamos, lo que enseño en la universidad, junto con Rodrigo Quesalaga, que es decano de la facultad, Jimé Claros, que es profesora, la Criste Juve y la Beatriz Calderón. Armamos este Centro de Economía y Negocios Sostenibles, que este año ya le vamos a dar más forma desde el punto de vista comunicacional y de actividades. También soy académico novato, o sea, partí el año pasado en pandemia haciendo clases, de hecho vi cuando entré a muchos de mis alumnos del primer semestre, lo que me alegró mucho. Y como les decía, bueno, ahí mis credenciales académicas, yo estudié un máster en estos temas de cómo se involucra la sostenibilidad en los negocios el año 2017-2018. Entonces, a mí siempre en esta reflexión de la sostenibilidad y cuando trato de convencer a alguien, porque en la empresa hoy en día este tema, quizás en Chile sobre todo, en América Latina, no está tan embebido en la estrategia, o sea, la gente no lo compra tan fácil, sino que hay que convencer a muchos ejecutivos todavía. También tiene que ver quizás con un tema generacional de por qué la sostenibilidad es importante y por qué se involucra con el quehacer empresarial. Entonces, ¿cuál es el sentido de la sostenibilidad empresarial? Entonces aquí yo siempre parto de que somos una empresa y como empresa obviamente si no hubiera nada más que nosotros, la empresa estaría enfocada en generar utilidades y esa era como la mirada tradicional. La empresa que genera más utilidades es la empresa que le va mejor, y así como de alguna manera nos han enseñado siempre cuál es el criterio que uno mira siempre, la última línea, uno se preocupa del estado de resultado, uno se preocupa del resultado económico, y esa es como la mirada que siempre la mirada, digamos, más tradicional del management y obviamente de la estrategia. Pero la empresa, obviamente, en esta mirada económica se tiene que enfocar en sus ventas, en sus costos, en su participación de mercado, en la política de precios, en los márgenes. Esa es la mirada tradicional que nosotros, yo creo, todos los que estamos acá o los que estudiaron ingeniería comercial, la tenemos súper clara. O sea, aquí no hay ningún tipo de debate y eso es como la base de este tema. Sin embargo, empiezan a haber otras dimensiones, o sea, la empresa para funcionar, y esto lo sabemos bien también a nivel de la cadena de valor, las empresas que producen, las empresas que venden, que comercializan, lo que sea, necesitan recursos de alguna parte, alguien que produzca su producto, ese producto a su vez necesita materia prima, entonces estamos todos interconectados en esta gran cadena de valor. Las empresas obviamente quizá extractivas o las que venden utilities, digamos las sanitarias, las empresas energéticas, también obviamente requieren mucha energía para funcionar y eso también es un recurso. Y las empresas, y no solo las empresas, sino que también los clientes generan muchos desechos. Entonces, por el lado medioambiental, estos tres temas que son bien críticos, los recursos, la energía y los desechos, se relacionan muchísimo con el quehacer empresarial. O sea, sin esto, la empresa tampoco podría funcionar. Y hoy en día, más que nunca, también muchos temas, desde el punto de vista social, se empiezan a relacionar con el quehacer empresarial. Los derechos humanos, los derechos laborales, la imagen y reputación, la atracción de talento, son temas que están inmiscuidos en la sociedad, o sea, que en el fondo existen, que están, que son relevantes y cada día más, y que estos también se mueven en el contexto del quehacer empresarial y están mucho más cerca de la empresa, o digamos son mucho más presentes para la empresa de lo que era antes. Y a estos tres temas, económicos, medioambientales y sociales, llamémosles dimensiones de la sostenibilidad, ¿ya? Por otro lado, la empresa no solo tiene a sus accionistas como agentes de interés o personas relacionadas, la empresa tiene a su directorio, a su ejecutivo, la empresa tiene a sus proveedores, tiene a sus trabajadores, tiene a la comunidad y el entorno cercano, tiene a los medios de comunicación, tiene a la academia, tiene
digamos, el tema de las leyes, el gobierno, tiene a las ONG. O sea, las empresas no es sola en ese sentido, sino que se relaciona también con distintos actores de este contexto, y esos contextos se llama, o llamémosles los agentes de interés. Entonces, por un lado tenemos a una empresa que tiene que lidiar con temas económicos, temas medioambientales y temas sociales, y se relaciona prácticamente a diario con estos agentes de interés, ¿ya? Esos son como los conceptos más técnicos, dimensiones de sostenibilidad y agentes de interés. Y ese relacionamiento que hablo yo, ese involucramiento, es lo que le podríamos llamar el ecosistema, el entorno o el contexto donde digamos, se desenvuelven las empresas. Entonces, lo primero que hay que entender, y eso yo creo que es el gran mensaje inicial para entender la sostenibilidad, es que la empresa no es sola. La empresa, por un lado, se involucra con una serie de actores, que son los agentes de interés, y la empresa tiene que gestionar ciertos temas, que no son solo temas de índole económica, sino que son también temas de índole medioambiental y de índole social. Entonces, en ese contexto, nosotros vemos, y por qué empezamos a crear, digamos, el caso de negocio, o por qué este tema se empieza a involucrar, digamos, con el tema de la estrategia, es porque estos temas que yo les he mencionado, estas relaciones, estas interacciones, esta gestión de recursos, de temas sociales y temas económicos, pueden representar riesgos, obviamente, por un lado, si no se gestionan, pueden representar oportunidades, si se gestionan de buena manera, y son claves en el largo plazo de cualquier negocio, ¿ya? Esta mirada de largo plazo también es una mirada que se relaciona muchísimo con el concepto de la sostenibilidad empresarial. Entonces sigamos en este digamos, viaje. Pensemos ahora en estas tres dimensiones que yo les mencioné, y pensemos que estas dimensiones también se relacionan. Obviamente lo ambiental, como yo les mostré, va a tener repercusiones en lo económico, lo social va a tener repercusiones económicas, lo ambiental se relaciona con lo social, y así. O sea, estos tres dimensiones que yo les mencioné no son dimensiones independientes, sino que son dimensiones que se interrelacionan. Y a este concepto llegó un director de empresa, digamos un teórico que se llama John Elkington, que es inglés, y que acuñó un concepto que es bastante usado hoy en día, que se llama el triple bottom line, que en español, digamos, se traduce como el triple impacto, que esta mirada, digamos, integral desde el punto de vista de que abarca estos tres temas de manera unida, que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, él habla de que si algo es ambientalmente sustentable y económicamente sustentable, en esta intersección está lo perdurable. Si se relaciona lo económico con lo social, digamos que es algo equitativo. Y cuando se equilibran los tres, ahí en el medio, donde está, dice sostenible, es la idea de este equilibrio entre estas tres dimensiones, o esta interacción, o esta integración de estos tres conceptos. Entonces, ahora les quiero contar, ya que entendemos esto del contexto del quehacer empresarial, les quiero contar un poquito del concepto de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, para que vayamos entendiendo su historia y su evolución a través del tiempo. Mucha gente cuando habla de sostenibilidad siempre dice el tema medioambiental. A mí me pasa mucho que yo digo, no, soy gerente de sostenibilidad con amigos y todo, y me dicen, no, tú te amarrayas los árboles, o qué sé yo. Yo le digo, no es el tema medioambiental, y ahí parto con este discurso del triple impacto, para entender que es un tema que no es solamente hacer cosas buenas, o preocuparse de no contaminar, o reciclar, que son como los temas que se le vienen a todo el mundo a la cabeza. De hecho, estos temas, como la historia del concepto, nacen mucho más por el tema social. A principios del año 1920, se crea la Organización Internacional del Trabajo, que empieza a discutir de los derechos de los empleados o colaboradores de la empresa. Empiezan, digamos, a generarse el concepto también como de dignidad laboral, que empieza a partir de esos temas. En los años 30, a raíz de la Gran Depresión, generó muchos despidos, cierres de empresas, y obviamente ahí se ve mucho el rol social de las empresas cuando había mucho desempleo, cuando las empresas no pueden contratar.
el desempleo genera un montón de externalidades negativas, entonces ahí se empieza a vincular mucho este concepto de la empresa y su rol también en la sociedad. En el año 45, terminada, digamos, la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, que ha sido uno de los organismos que más ha impulsado este concepto, y en 1948 se hace una Declaración Mundial de los Derechos Humanos, que obviamente empieza de alguna manera a darle un marco regulatorio a estos temas más sociales, se podría decir, ¿ya? Como buenas prácticas, cosas que se deben considerar, etc. Después se habla mucho de que, bueno, en 1949 hay una primera, digamos, una asamblea, se hace una conferencia de conservación de recursos, y ahí se empieza a preocupar, empieza a hacerse una preocupación global, digamos, de los países más desarrollados del tema de los recursos. O sea, ¿por qué yo les planteaba el tema de los recursos? Porque empieza a haber una preocupación a raíz del tema de los alimentos. ¿Alcanzará los alimentos para el aumento de la población? Se genera, digamos, en 1972 el Club de Roma, que empieza a hablar, que es un grupo digamos, de teóricos y de filántropos que empiezan a discutir, chuta, estamos preocupados de los recursos naturales, pero principalmente de los alimentos, ni siquiera se habían preocupado de lo que nos preocupamos ahora, pero partió por esa preocupación que era muy válida. En 1970, por primera vez, se celebra este Día de la Tierra, que hoy en día es cada vez más importante, donde de alguna manera tratamos de generar conciencia de que los recursos de la Tierra son limitados. Entonces, se empieza a generar esa discusión también en el marco de lo medioambiental. Y recién yo les diría que en los años 50 hay un primer libro que se llama The Social Responsibilities of the Businessman, que en el fondo es la responsabilidad social de los hombres de negocio, que empiezan a poner estos temas de por qué también las empresas, desde el punto de vista de su rol, empiezan a vincularse también con estos aspectos más sociales. Entonces, ahí recién como que la empresa, o empieza a haber una corriente que empieza a involucrar a las empresas con estas temáticas. Y un tema que es bien importante, y yo creo que es como digo yo, un hito o una piedra fundacional, es en 1987, la Comisión Brundtland, digamos, se le encarga a una política sueca armar un informe por esta preocupación, digamos, de los recursos naturales, de los temas sociales y cómo se involucran en el crecimiento económico. Y ella crea, o sea, esta comisión arma un documento que se llama Nuestro Futuro Común. Y ese informe, obviamente, es donde primero se acuña el concepto que yo creo que es el concepto como fundacional, que es el tema del desarrollo sostenible. Y ahí empieza, también les quiero como contar de esta idea de la sustentabilidad y la sostenibilidad, que también es un tema súper técnico. El informe es en inglés, entonces cuando se presenta hablan de Sustainable Development, ese es el desarrollo sostenible en inglés. Y la traducción formal de ese informe habla de desarrollo sostenible. Entonces, obviamente, el concepto técnico, se podría decir, si uno lo quiere aplicar desde el punto de vista técnico, es sostenibilidad, pero sustentabilidad también se entiende, o sea, no es un tema, digamos, tan distinto, o sea, se entiende igual. Lo que quiero decir es que técnicamente deberían hablarse de sostenibilidad, pero sustentabilidad también se entiende y no hay que ser tampoco más papistas que el Papa y hablar siempre de sostenibilidad, ¿ya? Y que esto de desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo los recursos naturales o los recursos para las futuras generaciones. Es una preocupación súper básica, o sea, yo como padre o cualquiera en el fondo que tenga algún cariño por las generaciones futuras se tiene que preocupar de ok, yo quiero satisfacer mis necesidades, quiero, no sé, comprarme lo que me quiero comprar, comer lo que me quiero comer, pero obviamente tenemos que entender como sociedad que ese consumo o ese uso de los recursos tiene que ser responsable para que a las siguientes generaciones no la dejemos sin la posibilidad de tener los mismos recursos. O sea, yo a veces cuando a mi hija le leo cuentos en la noche o le hablo, no sé, de los osos polares, me da un miedo enorme que, no sé, de repente ella a sus hijas no le pueda contar porque no los conoció o no existan o se hayan extinguido, y así, una serie de cosas como que
no sé, una especie de árbol que no va a seguir más adelante. Todas esas cosas uno no las piensa, pero son realidades. Quizá con el tema del cambio climático, que ahí lo vamos a abordar más en detalle, pero quizás hay lugares que se van a hundir y tampoco se van a conocer, o sea, es una realidad, yo soy bien dramático en esto, pero es verdad, y es la única manera, digamos, también que tengo a veces de transmitir la urgencia de tener esta mentalidad o de enfocarnos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bueno, y desde el informe Brundtland empiezan a pasar cosas bien interesantes y ahí se empieza a acelerar bastante este tema. Se hace una cumbre en Río de Janeiro donde se genera esta Agenda 21 que empieza a definir algunos objetivos en torno a las políticas públicas. Desde el punto de vista de las finanzas se empiezan a generar índices que en el fondo de alguna manera evalúan las empresas según estos criterios, además del económico, del tema medioambiental y el tema social. Como les decía, en 2004 se dice que se acuña este concepto del triple impacto. El 2011, uno de los padres de la estrategia corporativa típica, Michael Porter de Harvard, un profesor súper reputado, que digamos es el estratega por esencia de las empresas, o digamos de la estrategia empresarial, empieza a hablar de un concepto que se llama valor compartido y empieza a darle un giro también al tema de la estrategia. El 2013 también empiezan algunos empresarios famosos, que un empresario estadounidense que armó un concepto de retail que se llama Whole Foods, que venden comida orgánica, empieza con un profesor del MIT y empiezan a hablar del capitalismo consciente. El 2015, una filántropa inglesa que da la vuelta al mundo en su velero y empieza a ver las islas de plástico, se da cuenta que tiene que hacer algo y empieza a hablar de este concepto de economía circular y crea una fundación, y así empiezan a proliferar muchas iniciativas, organizaciones, corrientes de pensamiento asociadas a este tema de la sostenibilidad. Y digamos, el 2015 también se definen estos objetivos de desarrollo sostenible, que me imagino que ustedes estos iconos ya lo han visto, que son 17 metas o objetivos que propone obviamente la ONU para que vayan como de alguna manera enmarcando los ámbitos de acción en torno a la sostenibilidad. Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema del hambre, la producción y el consumo responsable, la industria, la innovación y la la vía submarina, la acción por el clima, o sea, son todas iniciativas que de alguna manera son los grandes títulos. Si ustedes se meten a revisar esto, estas 17 objetivos tienen bajadas súper prácticas y cada uno tiene subobjetivos. Entonces, en el fondo es un súper buen marco de referencia para ir entendiendo cómo uno, o como empresa, como organización, como país, como lo que sea en el fondo, uno puede ir enfocando sus esfuerzos para contribuir con este concepto del desarrollo sostenible. Entonces, ya les conté un poco primero el contexto de la empresa, les he contado la historia un poco de este concepto de desarrollo sostenible, y les voy a contar, y para meternos un poquito más en detalle del contexto actual. Bueno, primero en lo económico. Este tema de la pobreza, yo aquí les presento algunos datos, pero no sé si sabían, casi el 46% de la población mundial vive con menos de 5,5 dólares diarios. Esto según el Banco Mundial, un reporte que hizo el 2018. Es decir, que la mitad de la población vive con menos de 5,5 dólares diarios. Imagínense, o sea, traten de visualizar. Y la inequidad, obviamente esto es un tema que está pasando, o sea, que es una bandera de lucha en muchos países, pero que la riqueza está muy concentrada, es decir, que poca gente acumula mucha riqueza. Según también Oxfam, una ONG bien respetada, dice que los 2.000 millonarios más ricos concentran casi el 60% de la riqueza, o sea, 2.000 personas en un mundo digamos, con la población que tenemos hoy en día, se genera que se concentra 60% de la población mundial. En Chile el tema de la inequidad es un tema bastante importante, es relevante, es una realidad, y la CEPAL también hizo un estudio que habla obviamente de que hay una alta concentración, o sea, el 1% más acaudalado de Chile es dueño del 26% del PIB. ¿Ya? Esto es una realidad. Y eso obviamente
genera mucho ruido social. O sea, la gente que no es de esa mayoría se entiende por qué puede estar molesta, que hay esa concentración de ingresos, digamos. Desde el punto de vista social, estos temas que les pongo acá son temas también muy presentes hoy en día, o sea, uno lo ve hoy en día en la calle, o sea, la cantidad de personas de otros países que hay en nuestro país, sin ponerle ningún tipo de connotación, es una realidad, está presente. O sea, yo por ejemplo, cuando era chico, no escuchaba muchos acentos distintos o música distinta, y hoy en día que yo lo encuentro un valor, la diversidad, se ve que hay un tema de otras nacionalidades, otros idiomas, otras etnias, lo que sea, están ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que obviamente tenemos culturas distintas, formas de ser distintas, y la migración genera cómo nosotros nos relacionamos, digamos, con estas culturas nuevas, cómo ellos se relacionan con nosotros, cómo nosotros nos podemos integrar como un todo. ¿Ya? Y como les digo, cosas tan simples como la música, la comida, las costumbres, etcétera. Entonces la migración es un tema súper importante para el que recibe, pero también para el que deja su lugar. O sea, imagínense que ustedes de un día a otro tienen que cambiarse de casa por obligación. Pensemos en el tema de la guerra, lo que está pasando en Ucrania, y si tienen que ir, y se dedicaban, no sé, a ser agricultores no sé, de cualquier cosa, y al otro día se tienen que ir, dejar la casa y se van a un lugar donde no hay tierra, donde hay una ciudad, y tienen que reinventarse. Entonces la migración es un tema súper relevante y súper presente, que es un fenómeno que cada vez va a seguir creciendo, y la migración hoy en día, bueno, se ha dado mucho por temas de oportunidades laborales, por temas de la guerra, como les digo, pero cada vez más también se va a empezar a dar por temas de cambio climático. O sea, por lo que les decía, gente que se dedicaba a alguna actividad que dependía, por ejemplo, de la lluvia, no sé, o de algún recurso natural que ya no va a estar, va a tener que ir a buscar nuevas posibilidades. Y por eso se está concentrando la población también en los polos urbanos, que es donde de alguna manera están la mayor cantidad de oportunidades. El otro concepto que también es una realidad y que quizás aquí en Chile no lo vemos tanto, pero es la esclavitud moderna. O sea, y también, si uno le da un doble clic a ese concepto, también podría estar presente en toda sociedad. Pero aquí se habla, digamos, que generalmente son niños, o sea, lo que son niños menores de edad que tienen que trabajar por necesidad, no porque ellos quieran en el fondo. También es un tema que existe. Y las brechas de género, esto también es un tema que está muy en boga, que se habla bastante, pero sí es verdad que hay una brecha importante donde la mujer en general recibe menos remuneración a un mismo cargo que los hombres. Entonces estos temas en el contexto de hoy son temas muy relevantes y muy presentes. Bueno, aquí en Chile, como les decía, yo creo que también fruto de estos temas de migración, de gente que viene con lo que tiene puesto a buscar oportunidades y todo, se genera mucho empleo informal y trabajan niños que de repente uno ve en la calle vendiendo o haciendo cosas, y se genera también este crecimiento de la esclavitud moderna, ¿ya? O sea, yo también les hablo muy cercanamente de estos temas porque no quiero que sea una charla técnica, pero quiero que lo piensen y que lo empiecen a visualizar o concientizar cuando lo vean. Es una realidad que estamos viviendo y no hay que hacer vista gruesa ni como personas, pero en mi rol, digamos, y volviendo a la charla, ni como empresas. Y el tema también del calentamiento global, o sea, perdón, en el ámbito medioambiental, contarles del calentamiento global. Esto es una preocupación que también es real, tiene que ver con la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, que ha hecho que la temperatura de la Tierra suba, y al subir la temperatura cambia la presión, cambia la humedad, hay una serie de factores que empieza a cambiar, o sea, producto de este cambio, de este aumento de la temperatura, se empiezan a generar cambios en la biodiversidad, cambios en las condiciones climáticas, y obviamente eso afecta muchísimo, como les decía, a la biodiversidad y a los lugares donde esto empieza a hacerse relevante. Junto con el calentamiento global, otra preocupación es el tema del estrés hídrico, y me imagino que todos los que están acá ya lo han visto en las noticias. Santiago,
por ejemplo, o sea, tiene un problema de estrés hídrico muy presente y la gente ya se está empezando a preocupar mucho más de estos temas, o sea, ya municipalidades que están sacando planes, pero ya es una realidad, o sea, no es un tema que uno mire a largo plazo, sino que ya está muy presente. Y obviamente el tema de la escasez de los recursos naturales, aquí la mejor manera que aquí yo me gustaría explicarlo, porque esto es, el tema de la biodiversidad es un temazo, o sea, tiene un montón de aristas y dimensiones, pero yo les quería contar que hay un día que se llama el Día del Sobregiro de la Tierra, ¿ya? Que es cuando nosotros como sociedad llegamos a un día donde consumimos todos los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar por sí misma. O sea, la Tierra obviamente tiene la capacidad de regenerar recursos naturales, pero nosotros consumimos más recursos de los que puede regenerar la Tierra en un año. O sea, nosotros para el 29 de julio del 2021, esto es el 2021, ya nos consumimos todos los recursos que la Tierra era capaz de regenerar. Entonces, obviamente, para continuar con nuestro consumo, seguimos consumiendo recursos en todo ese segundo semestre, digamos, y ese segundo semestre la Tierra no es capaz de regenerarlo. Por ende, la cuenta corriente de los recursos naturales va disminuyendo cada vez más, ¿ya? Este sitio ustedes lo pueden buscar en Google y ahí sale por país cuando se cumple este día del sobregiro. Y para Chile el 2021 fue el 17 de mayo. Creo que este año también vamos a estar por ahí. En mayo nos vamos a sobregirar con los recursos capaces de regenerar que tenemos como país, ¿ya? Es bien interesante, hay gente que lo sigue harto, esto en redes sociales se comenta bastante, así que los invito también a que lo puedan revisar y estar conscientes y te van explicando también el tema de los recursos, es bien interesante este tema. Y volviendo ahora al tema de la estrategia, más allá del contexto social medioambiental, y económico, también las grandes consultoras o los organismos, digamos, ya que empiezan a velar, digamos, por la innovación, la economía, empiezan a detectar riesgos que nos van a afectar como sociedad. Y estos riesgos obviamente los toman las empresas, sobre todo las empresas multinacionales y más grandes, para evaluar su estrategia. Entonces, de estos riesgos lo que vemos son riesgos que ya los hemos conversado, pero si miran la parte de abajo, enfermedades infecciosas, o sea, ya lo vivimos con el COVID, que fue una pandemia, que quizás fue la primera pandemia que todos vivimos, así de manera tan brutal como fue, ahora está la viruela del mono, y así dicen que esto va a ser cada vez más constante. Obviamente está el tema del cambio climático, que lo hemos conversado, esto va a generar que de alguna manera los riesgos medioambientales o los eventos medioambientales, ya sean lluvias, olas de calor, no sé, tormentas, lo que sea, van a ser mucho más extremos, ¿ya? O sea, eso va a generar que obviamente estos eventos sean mucho más fuertes de lo que eran antes. También obviamente la guerra, o sea, aquí todo esto es como tener una bola de cristal, pero todo lo que, lo que les digo, esto fue el 2021, ya estamos en 2022, pero están las armas de destrucción masiva, o sea, hoy en día tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, que esto es algo también que uno dice, ¿cómo vamos a tener una guerra ahora? Y se está hablando también de estos temas de las armas de destrucción masiva. La pérdida de biodiversidad, lo que les comenté del ejemplo del oso polar, pero ya sí un montón de especies que se han extinto y que estamos obviamente también no lo miramos y no lo vemos con especies que estaban pasando aquí en Chile, ¿ya? Y así una serie de riesgos que obviamente, nuevamente, volviendo al contexto de la charla, le empiezan a golpear al quehacer empresarial. Entonces, volviendo a este tema, la empresa no está sola, la empresa interactúa con actores, la empresa está supeditada a un contexto no solo económico, sino a un contexto social y medioambiental que representa riesgos y oportunidades, sobre todo en el largo plazo, ¿ya? Entonces, de esa idea, las siguientes preguntas obviamente empiezan ya a meterse mucho más en el concepto estratégico. ¿Cómo la empresa interactúa con este contexto? O sea, ¿cómo la empresa se involucra con todo lo que les conté? O sea,
vemos que, por un lado, la empresa tenía esta mirada como de económica solamente, de generar utilidades, pero yo les he contado todo este contexto medio brutal, como suena terrorífico, pero para que se hagan la idea de que este contexto es real. ¿Y por qué la empresa también debe hacerse responsable y participar de este contexto? Y de ahí la pregunta es, ¿cuáles son los pros y los contras de involucrarse una vez que decido involucrarme como empresa? Bueno, entonces ahí hablemos ahora del caso de negocio y de la sostenibilidad empresarial, que son estos argumentos que tenemos como empresas para involucrarnos en este tema de la sostenibilidad. Aquí yo siempre comento, hay mucha literatura al respecto, hay tres cosas que recomiendo leer, que cualquiera, bueno, ustedes van a tener mi correo, o quizás podemos hacerlo circular a través de Trinidad, pero estas fuentes están disponibles. Uno es un paper de Harvard que a mí me gusta bastante, que habla de por qué las empresas y cuáles son los beneficios de orientarse al desarrollo sostenible. También tenemos el tema de la creación de valor a través como los argumentos de la empresa, que es un libro que está en inglés, que es muy bueno, de un profesor de la Universidad de Colorado. Y también hay otras miradas un poco más operacionales y prácticas, por ejemplo, de una consultora que se llama Boston Consulting Group, que también me gusta, que es un reporte que hace con el MIT. Y hoy día les voy a contar solamente el primero, de este caso de Harvard, que a mí me gusta bastante, de por qué las empresas, o los beneficios que trae para las empresas, abordar esta estrategia de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Primero, las empresas obviamente pueden, según este paper y según la mirada que yo les entregué, puede generar ventajas competitivas a través del involucramiento de los stakeholders, ¿ya? ¿Cómo? Primero, obviamente, incorporando la mirada de la generación de valor para los accionistas, ¿ya? Pero segundo, también generando oportunidades desde el punto de vista de abordar, digamos, riesgos o problemas de la comunidad, el entorno cercano, de la sociedad, etc. Y tercer nivel sería este tema de involucrar a los stakeholders. ¿Cómo se hace eso? Con diálogo. Uno tiene que entender quiénes son los agentes de interés más importantes que tiene. Generalmente son accionistas, colaboradores, proveedores, comunidad, gobierno, entorno, todos estos actores que están en el ecosistema que son importantes para ti como negocio, y uno tiene que acercarse a ellos, contarles lo que ustedes quieren hacer como empresa y escucharlos a ellos también, las necesidades que tienen para generar estos matches. Entonces, cuando la empresa tiene la capacidad, o sea, en su negocio genera un impacto que más encima es percibido como un beneficio para uno de sus agentes de interés, se genera un match, digamos, y una situación de win-win o de mutuo beneficio. Y eso obviamente tiene mucho más valor desde el punto de vista de una ventaja competitiva que la empresa que genera un beneficio que solamente es percibido por la empresa y no por sus agentes de interés. Acuérdense que la idea es crear valor. Entonces, cuando uno logra crear valor no solo para la empresa, sino que para sus agentes de interés, la creación de valor, o sea, la distancia que hay entre el valor percibido y el valor pagado, se genera un crecimiento entre esos dos límites. Segundo, ¿y por qué las empresas, aparte de crear valor, obviamente? Porque las empresas también con una mirada desde el punto de vista de la sostenibilidad pueden mejorar el control de riesgos. Si uno empieza a analizar la cadena de valor y si uno empieza a ver cómo hacerla más eficiente, cómo preocuparse de que no se corte, de no quebrar stock, de que siempre hayan recursos disponibles para poder satisfacer tu oferta, etcétera, uno empieza a controlar riesgos inherentemente. O sea, uno empieza rápidamente a decir, si me hago cargo de esto, obviamente voy a generar menos problemas aguas arriba en mi cadena de valor. O sea, perdón, aguas abajo, hacia el cliente. Entonces, obviamente, un ejemplo bien importante es el tema del agua, como les comenté, y Coca-Cola ha invertido muchísimos millones de dólares en cambiar su matriz o el uso de su agua a agua reciclada o agua tratada, que en el fondo le asegura la continuidad de su cadena de valor. Lo mismo Unilever con sus temas de packaging. Ellos de alguna manera han hecho vida a este tema de la economía circular
recopilando obviamente todo lo que son los materiales que la gente bota para generar de eso, por ejemplo, su packaging para envolver sus productos. Entonces con eso aseguran la cadena de valor. Entonces, cuando uno ve a veces, no sé, avisos de reciclaje o empresas que recolectan productos, etcétera, no solo tiene que ver con esta idea de hacer algo bueno, sino que tiene un sentido desde el punto de vista de controlar los riesgos y asegurar esta cadena de valor. También está el tema de nuevas oportunidades de negocio. A mí me gusta mucho el tema de la innovación, es un tema que también en mi empresa me toca liderar, y a mí me gusta siempre ponerle el paraguas de la innovación, o sea, a la innovación ponerle el paraguas a la sostenibilidad. ¿Y cómo uno hace desde esta perspectiva de los problemas sociales, medioambientales y económicos? ¿Ya? Hay ejemplos bien importantes, por ejemplo Nike sacó hace unos años, agarró, digamos, un montón de desechos y con ese desecho creó y obligó a sus diseñadores a generar una zapatilla hecha de solamente materiales reciclados, ¿ya? Y esa línea fue una línea que salió exclusiva y se vendió, no sé, creo que en una semana se agotó todo el stock y más encima se recobraron cerca de 3,5 libras de pounds, en este caso, de desecho. O sea, fue un éxito desde el punto de vista de que se rehusó desecho, que estaba ahí, que estaba en relleno sanitario, que estaba en vertedero, se recopiló, se usó para producir algo y se vendió a un muy buen precio y generó, digamos, un margen bien interesante para Nike porque la gente estaba dispuesta a pagar más por esta zapatilla hecha de desecho. Y, por ejemplo, 3M, una empresa también, una empresa grande, obviamente, muy con la innovación en el centro de su estrategia, pero ellos hacen un concurso interno que le dan a los colaboradores la posibilidad de presentar proyectos relacionados a la sostenibilidad. Entonces, ellos agarran un desafío que haya puesto 3M de contaminación, por ejemplo, y el que mejor, o la iniciativa que mejor salga evaluada por sus pares, por la gerencia, etcétera, ellos le financian esa iniciativa al colaborador y así se genera también lo que se llama como un intraemprendimiento. Eso es bastante interesante en cómo incentivar la innovación. Entonces, nuevamente, las empresas que tienen esta mirada y que abordan la sostenibilidad desde el punto de vista estratégico como un desafío de innovación, van a incentivar obviamente, o pueden incentivar nuevos productos, nuevos servicios, eficiencia, etc. El otro tema que es relacionado al mundo financiero, pero obviamente hoy en día, como les decía, hay índices para las empresas abiertas en bolsa que no solamente evalúan el valor económico de la empresa, no solamente evalúan el valor presente digamos, de su resultado financiero, sino que también empiezan a tomar en consideración sus políticas, proyectos, etcétera, en materia social y medioambiental. Y por eso los inversionistas llamémosle institucionales, como podría ser, no sé, los fondos de pensiones de algunos países, BlackRock, que es un monstruo de inversión a nivel mundial también, están dispuestos o solamente están dispuestos a invertir en activos que tengan algún tipo de índice o algún tipo de nota o algún tipo de evaluación en estos temas. Ellos no invierten en temas que no tengan algún tipo de consideración desde el punto de vista medioambiental y social. Y de hecho, si yo quiero invertir en un fondo y este fondo en el ranking social tiene menos de 50 y en el ranking medioambiental tiene menos de 60, yo no voy a invertir. Entonces los grandes inversionistas están mirando estos temas a la hora de decidir dónde van a meter, digamos, su inversión. Y también por el lado de los bancos o de las instituciones que te financian, los bancos también están empezando a evaluar estos temas. Un segundo, por favor. Los bancos también están empezando a evaluar estos temas desde el punto de vista de cuando te presto plata, si tú no tienes considerado estos temas sociales y medioambientales dentro de tu estrategia, yo te voy a cobrar una tasa de interés más alta, porque es un riesgo, ¿ya? En cambio, si tú tienes estos
temas considerados en tu estrategia, tienes políticas, proyectos y acciones para abordarlo, yo te voy a cobrar una tasa de interés más bajo porque eres menos riesgoso. Entonces, desde el punto de vista del costo de capital, esto también ya se empieza a ser importante, ¿ya? Otro tema y otro beneficio que tiene para las empresas es este tema del involucramiento. Hoy en día el consumidor, sobre todo las nuevas generaciones, y hay muchos estudios que así lo avalan, el consumidor se quiere representar con esta marca, se quiere sentir identificado con los valores de esta marca. Y un valor que hoy en día hay, o sea, y yo creo que la sociedad sí está generando este cambio, es que se empieza a valorar preocupación por los temas sociales y esta preocupación por los temas medioambientales. Entonces, al consumidor, al enfrentarse con una empresa que declara y hace acciones reales para abordar estos temas, el consumidor obviamente se empieza a sentir identificado y empieza a generar confianza, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando un consumidor se informa, y esto uno lo puede ver, no sé, marcas que han tenido que cerrar o que se funan en redes sociales porque, porque digamos, porque tienen, no sé, trabajo de niños, por ejemplo, o porque prueban sus productos en animales o cosas así, se funan en redes sociales y la gente deja de comprar esos productos. Entonces, obviamente, cuando la empresa empieza a generar este comportamiento en torno a la sostenibilidad y empieza a hacerse cargo de esos desafíos, ahí está probado que el consumidor genera mucho más confianza, recordación de marca y el valor obviamente que tiene para él esa marca se genera en una lealtad o se transforma en una lealtad. Por último, también está el tema de la atracción y retención de talento. Se ve hoy en día cada vez más, a mí me ha pasado incluso en entrevistas para gente que quiere trabajar en Kitchen Center, que los jóvenes te preguntan, oigan, ¿y qué hacen ustedes en torno al medio ambiente? ¿O qué políticas tienen ustedes de bienestar? ¿O qué pasa con estos temas? Cosas que yo por lo menos cuando salía al mercado laboral quizás no me preocupaba tanto, pero lo veo muy presente en las nuevas generaciones. También está comprobado que las empresas que tienen climas más diversos, que se preocupan de la equidad de género, que se preocupan del bienestar, que tienen políticas en torno a la huella de carbono, etcétera, atraen a más talento y también retienen talento, porque la empresa, o sea, el colaborador empieza a generar una relación también desde el punto de vista valórico con la empresa, ¿ya? Se habla de un concepto que se llama comunidad laboral. En el fondo, la comunidad vive en torno a ciertos valores que son importantes para todo. Entonces, obviamente, si una empresa va a buscar gente que considere esta preocupación, esta conciencia medioambiental y social como un valor, genera esta comunidad y se genera una atracción positiva en torno a las iniciativas que puede tener una empresa, ¿ya? Entonces, también es súper relevante y está demostrado que una empresa que aborda la sostenibilidad genera mayor atracción y retención de talento. Entonces, en resumen, ¿por qué una empresa o cuáles son los beneficios de incorporar todos estos conceptos o este contexto que le mencioné yo, o tener esta mirada integral de la estrategia, no solo en lo económico, sino que también en lo social y en lo medioambiental? Te ayuda a generar una ventaja competitiva más sólida en el largo plazo, para tu desempeño financiero, te ayuda también a controlar los riesgos, que al final del día se transforma en eficiencia o en darle sustentabilidad a esta ventaja competitiva. Se genera mayor construcción de confianza con el consumidor, que te ayuda mucho en tu valor de marca, en tu recordación de marca, incentivar la innovación, que también te genera atributos diferenciadores constantemente, y por último te ayuda también en la atracción y retención de talento, que también es clave a la hora de esta generación de una ventaja competitiva. ¿Ya? Así que, para terminar y abrir ahora el tema de las preguntas, ahí tienen el chat para hacerla. Yo no sé si también va a haber espacio para que pregunten abiertamente, pero estas son las reflexiones finales que yo traté de abordar durante esta presentación. Entender cuál era el sentido de la sostenibilidad empresarial, y ahí hablamos de este contexto que les dibujé y en el que se desenvuelve la empresa. ¿Cómo la empresa debe actuar y interactuar con sus agentes de interés en el contexto actual? Hablamos de todas estas preocupaciones sociales, medioambientales que son súper atingentes hoy en día en la sociedad, y si tiene sentido que la empresa aborde un modelo en torno a la sostenibilidad empresarial robusto, que es digamos, estos argumentos que le entregué como los beneficios, ¿ya? Así que sin más, les agradezco y
dejo abierto a las preguntas. Bien, muchas gracias Alejandro. Trini, no sé si estás por ahí para que demos paso a las preguntas. ¿Las administras tú o lo veo yo? Bueno, Está habilitado el chat por si quieres dejar las preguntas. fantástico. Esperemos si hay alguna pregunta entonces. Parece que no hay preguntas. No hay pregunta. Bien, jóvenes, la verdad que agradezco, sí, como dice ahí María José, Jesús, bastante claro. Y claro, efectivamente tenemos que agradecerle a Alejandro por la claridad en la exposición, por habernos dejado bastante nítido cuáles son el ámbito de la sostenibilidad. Y como yo le digo a los alumnos, ustedes van a ser ingenieros comerciales, muchos de ustedes el próximo año ya van a estar ejerciendo, y no pueden salir al campo laboral sin entender la importancia de la sostenibilidad. Y creo que Alejandro hoy día nos ha dejado bastante claro y ha reforzado lo que yo le estoy mencionando en este minuto. Nuevamente les doy las gracias a todos, los dejo cordialmente invitados para la segunda exposición que la va a desarrollar Beatriz Calderón, que ella también es experta en sostenibilidad. Esta charla va a ser el día 26 de agosto, y la charla final de esta tercera actividad, de este ciclo de sostenibilidad, que va a ser el día 14 de octubre, y la va a dirigir nuestro decano, que es Rodrigo Quesalaga, también experto en el área. Okay. No sé si habrán llegado más alguna otra consulta, solamente agradecimiento, solamente dejo el comentario de qué está pasando con Ventanas, dicen por ahí. La verdad que es un tema bastante contingente, anoche salió en todas las noticias, y yo creo que sí, efectivamente requiere algunas palabras de Alejandro el tema de lo que está ocurriendo con Ventana. Franco, además tienes una pregunta, la puedes hacer por acá. Idealmente, si la haces por chat, Franco e Ignacio. Yo voy por mientras a comentar lo de Ventana. Sí, es un súper caso para ejemplificar, qué bueno que lo pusieron, porque es un súper buen caso para ejemplificar este tema de la mirada integral. ¿Qué pasó? Bueno, siempre se ha hablado de que esa zona de Quintero es una zona de sacrificio, que se habla, sacrificio ambiental, ¿ya? Hay varias empresas ahí en esa zona, que son empresas que generan mucha contaminación. El caso también de la fundición de Codelco de Ventana, ¿ya? Codelco, si bien ha invertido muchísimos recursos, se hablan de casi 100 millones de dólares, en lo que salía, digamos, en los medios, para tratar de atenuar esos temas, no está solo Codelco ahí, hay un montón de otras empresas que están ahí, ¿ya? Entonces, el Codelco define cerrar la fundición con el argumento, más que todo por el tema medioambiental. ¿Ya? Eso es como el argumento que entrega. Pero ¿qué dejan ellos como de lado en ese cierre? Todo el tema social, que es todos los despidos que se van a generar. No sé si han visto los sindicatos, cómo están hoy en día con el tema, cómo han salido con la rabia que han salido dejando el paro nacional de los trabajadores de Codelco. Y obviamente ahí lo que me pasa a mí en la reflexión de estos temas es que la mirada tiene que ser integral. Aquí se privilegió quizás lo medioambiental por sobre lo social, o no se consideró lo social con la decisión medioambiental. El tema económico no se ha hablado, pero obviamente tiene que hay una decisión económica de fondo, que yo creo que el tema ya no estaba siendo rentable. Entonces lo que yo tengo en mi cabeza es que yo creo que ellos ya tenían definido que se tenía que cerrar por un tema económico, aprovecharon la coyuntura de la preocupación de este gobierno por los temas medioambientales para darle fuerza a ese argumento del medioambiental, pero no consideraron el tema social. Entonces, ahí más que nada, más de dar una posición o entregar una posición mía al respecto, es decir,
nuevamente el mensaje de cómo estas miradas no pueden ser independientes, sino que tienen que ser integrales. Entonces, a mí lo que me pasa es que no se analizó el problema de manera integral. Se puso alguno de estos temas por sobre el otro. Entonces, obviamente, cuando se analizan disgregados estos temas, es cuando yo les mostraba ese gráfico que ambiental y económicamente era perdurable, o que social y económicamente era equidad, pero al medio estaba la sostenibilidad, es porque hay que darle una mirada integral de estas tres perspectivas. Entonces, yo creo que este concepto, este caso de ventanas en particular, no se, digamos, no se consideró de manera integral o sistemática. Aquí alguien ha insistido con el tema de la generación de monopolios y oligopolios. Cuando yo les hablaba de concentración de riqueza, más que la concentración de la oferta, o en este caso que es lo del monopolio, se podría decir, hablo de la concentración de riqueza, digamos, de personas, no tiene que ver con oligopolio y monopolio. Los oligopolios o monopolios se generan digamos, por las características del mercado. Si bien obviamente cuando hay recursos concentrados quizás hay más posibilidad de que sea uno el actor que ofrezca algo, pero quiero distinguir que lo que hablaba yo era concentración de riquezas desde el punto de vista del PIB, pero no desde la concentración desde el punto de vista de la oferta, que sería como el tema de más monopolio y oligopolio, ¿ya? Bien, gracias Alejandro. Franco, mira, por ejemplo, puedo activar tu audio, Ahora sí. así que bueno, el profesor Trillo también está haciendo alguna consulta que creo que la respondiste recién, Alejandro, referente a la concentración que genera monopolio y oligopolio. No sé, Alejandro, si estás viendo esa pregunta. Sí, lo que les decía, yo no me estaba refiriendo a esas características como desde el punto de vista de la oferta, no me estaba metiendo en el debate del monopolio y oligopolio. Yo lo que explicaba en la concentración de riqueza era la concentración, digamos, del PIB, era solamente una realidad, Perfecto. no metiéndome en las características del mercado en ese sentido de si está concentrado o no está concentrado. Otra pregunta, Alejandro, no sé si la respondiste, Ana Paz Martín, y en cuanto a lo que es la protección ambiental y la protección de los trabajadores, ¿cómo se encuentra el equilibrio? Ese es el desafío, ese es una súper buena pregunta a la persona que la hizo, Annalí. Yo creo que ese es el desafío y eso obviamente tiene que... ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Yo te digo que la clave es esta interacción con los distintos agentes de interés. Yo creo que si se hubiera hablado con los trabajadores, yo no sé qué pasa en la interna, estos temas políticos también a veces tienen negociaciones que uno no sabe, pero yo me imagino que si uno toma una decisión de cerrar una planta productiva que tiene un montón de trabajadores, unos mucho tiempo antes debería haberse acercado a los trabajadores y conversar con ellos cómo es este plan de salida, cómo va a ser y generar un acuerdo con ellos. O sea, me parece muy raro que no se haya hecho. Entonces también no sé qué está pasando tras bambalina, pero yo creo que el equilibrio se genera con diálogo, con entendimiento, con empatía. Un acuerdo es como parte de una negociación para mí. Gracias, Alejandro. Mira, y aquí tenemos la última pregunta de Ignacio Muñoz. Dice, usted comentó que había una mayor disposición a pagar por productos sostenibles, pero una industria que aún es joven en Chile, el mercado de los autos híbridos y eléctricos. Respecto a esto, ¿esta disposición a pagar parece tender a bienes más baratos que otros perdurables? Claro, o sea, es un súper buen punto. También tiene que ver con la capacidad o sea, depende del segmento, obviamente. Aquí en Chile, yo estoy hablando mucho que estos estudios se están dando en países más desarrollados en general. Aquí en Chile hay temas un poco más higiénicos, o sea, si tú tienes que alimentarte y tu producto, por ejemplo, está hecho de productos orgánicos o no orgánicos y el que no orgánico es más barato, tú no tienes para pagar ese extra. Entonces, obviamente se entiende que en el tema de los autos, que es un bien ya quizás más de lujo, en este caso hoy en día, tampoco en el segmento, digamos, más amplio del mercado, tampoco va a haber más disposición. Pero si tú te vas a un segmento con mayor poder adquisitivo, donde el precio
quizás no es o los recursos para comprarte el auto, quizás no es el límite, sino que tiene que ver con tu preferencia. La preferencia da a que tú te vas a productos que no generan impacto medioambiental o social, ¿ya? En Chile, yo les digo, es un país en vías de desarrollo. Yo creo que Chile todavía le falta mucho. La pandemia nos hizo retroceder mucho también en el tema como desarrollo social. Y en Chile los temas hoy en día creo que en general son todavía mucho más higiénicos. O sea, tenemos pobreza, tenemos temas mucho más higiénicos y de a poco obviamente vamos a ir abordándolo, pero lo que yo quiero reforzar es esta mirada que tienen que tener, esta mirada integral, de no solo mirar lo económico, sino también considerar los aspectos sociales y medioambientales. Bien, Alejandro, muchísimas gracias a todos los alumnos, a todos los profesores y a todos los exalumnos que estuvieron presentes hoy. Les quiero dar nuevamente las gracias. Alejandro, Trinidad, nos estamos viendo en una próxima ocasión y muchas gracias, que tengan todo un muy buen fin de semana. Listo, un abrazo, muchas gracias. Chao, chao, jóvenes.